Si te gustan las historias de abuelos, quédate conmigo hasta el final y comenta desde dónde estás viendo. Uno cría un hijo para el mundo, ¿verdad? Al menos eso es lo que siempre me dijeron. Lo que nadie te cuenta es que a veces el mundo de tu hijo simplemente ya no tiene un lugar guardado para ti. Mi hijo, Ricardo, con esa manera torpe de quien no sabe dónde poner las manos, me pidió una vez que me quedara en el cuartito del fondo durante una fiesta importante de su trabajo. Es solo para no molestar, papá, dijo con esa mirada que desvía la tuya que huye hacia el suelo. Aquella noche, la casa que vi crecer en sus sueños, su casa, se llenó de risas, de música alta, de gente a la que él quería impresionar. Y yo, su padre, Amaro, me quedé allí, encerrado. La puerta no tenía llave. No, no hacía falta. La verdadera cerradura era su silencio, su vergüenza. Y esa, amigo mío, esa es la cerradura más pesada y más fuerte que existe en este mundo. No sentí rabia, no en ese momento. Lo que vino fue un sentimiento hueco, un frío que no era de la brisa de la noche, era un frío que nacía en el pecho y se esparcía por los brazos, por las piernas. Es una sensación muy extraña, esa de convertirte en un fantasma dentro de tu propia historia, ¿sabes? Como si fueras un mueble antiguo, una mecedora que ya no combina con la sala nueva y que cubrimos con una sábana blanca para no estropear la decoración de la fiesta. Pasé horas allí, sentado al borde de la cama, escuchando la vida pulsar al otro lado de esa pared delgada y preguntándome en qué curva del camino me perdí, cuándo fue que me convertí en una carga, en un problema a ser discretamente escondido. Es un dolor que no grita, te borra en silencio. Escucha esta historia hasta el final. Suscríbete al canal y dime, ¿qué harías en mi lugar? Y cuéntame también desde dónde me estás escuchando. Porque yo, allí, en esa oscuridad, necesité encontrar una respuesta. Mi nombre es Amaro. Tengo 78 años de una vida que ya fue muy bien vivida, o al menos eso creía. Hoy los documentos dicen que soy solo un jubilado, pero por más de 50 años fui carpintero. Y no uno de esos que solo montan muebles que vienen en cajas de cartón, no señor. Soy de una época en la que la madera conversaba con nosotros, ¿sabes cómo es? Mirábamos un tronco robusto de jacarandá, de imbuya, y ya podíamos ver lo que esa madera quería ser. Una mesa grande y fuerte para reunir a la familia los domingos, una cuna delicada para mecer el mimsunición, sueño de un nieto, o una puerta imponente que guardaría los secretos y las alegrías de un hogar. Mis manos, con todos sus callos y cicatrices, son mi verdadero diploma, la prueba de cada pieza que creé, de cada pedazo de vida que ayudé a construir. Nosotros no fabricábamos muebles, le dábamos forma a herencias. Nací y me crié aquí mismo, en este barrio que hoy es tan diferente, tan lleno de edificios altos y de gente que no se mira a los ojos. Aprendí el oficio con mi padre, en el pequeño taller que él mismo construyó en el fondo del patio de nuestra casita sencilla. Fue él quien me enseñó que la herramienta más valiosa de un hombre no es el martillo, el formón o el serrucho, sino su palabra. Una promesa hecha era como un ensamble perfecto de carpintería. Tenía que ser justa, precisa, sin ninguna holgura. Él siempre decía, Amaro, hijo mío, la madera no acepta mentiras, no acepta prisas. Si le faltas el respeto, se agrieta, se tuerce, y yo llevé esa lección durante toda mi vida. Para mí, el honor de un hombre se mide así, en la firmeza de su palabra, en el sudor honesto de su trabajo y en el profundo respeto que tiene por la historia que él mismo construye, día tras día. Nunca fui un hombre de mucha conversación, de carcajadas altas o de llegar haciendo ruido. Mi difunta esposa, Elena, que Dios la tenga en un buen lugar, siempre decía con una sonrisa que yo conversaba con los ojos y principalmente con las manos. Me gusta observar el mundo en silencio, sentir las cosas en los pequeños detalles que la mayoría de la gente ni siquiera percibe. La textura aterciopelada de un tablero de mesa bien lijado, el olor fuerte y dulzón del barniz secándose lentamente al final de la tarde, el peso exacto y familiar de una herramienta en la mano. Es de esa forma que logro entender el mundo. Para mí, todo se explica en la precisión de un corte,
en la paciencia de esperar el tiempo justo para que el pegamento seque, en la belleza indescriptible de una pieza que nace de un bloque de madera en bruto y sin forma. Es una especie de fuerza silenciosa, creo. La fuerza de quien sabe que las cosas más importantes de la vida no necesitan gritos para demostrarse. Antes de todo este cambio, antes de venir a vivir a esta casa fría de Ricardo, mi vida era muy simple, pero estaba completamente llena. Llena del olor a café recién hecho, colado en el momento que mi Elena insistía en llevarme al taller todas las mañanas. Llena del sonido de la vida que venía de la calle, de los niños, corriendo y gritando, de los vecinos que pasaban por el portón y siempre daban un «Buenos días, don Amaro». Mi casa, aquella que levanté con mis propias manos, era mi castillo. Cada rincón de ella guardaba un recuerdo. La vieja mecedora en el porche, donde nos sentábamos a ver caer la lluvia, o la marca de lápiz en la pared de la cocina, donde medíamos la altura de Ricardo en cada cumpleaños. Nuestra vida no era rica en dinero, no, pero era inmensamente rica en significado. Cada día tenía su propósito claro, su trabajo, su sagrado descanso. Era una vida que me quedaba perfectamente y yo encajaba perfectamente en ella. Quizás por ser un hombre más callado, de pocas palabras, la gente pueda pensar que uno no siente las cosas con la misma intensidad, pero la verdad es que sentimos incluso demasiado, solo que aprendemos a guardar las emociones en un lugar más profundo, más protegido. Llevo conmigo un sentido de la justicia que aprendí de la propia madera. No puedes forzar una pieza a encajar donde no pertenece. No puedes intentar torcer una tabla que nació para ser recta. Si insistes, si usas la fuerza bruta, inevitablemente se romperá. Y siento que las cosas en la vida funcionan exactamente de la misma manera. Existe la forma correcta, el camino justo. Y cuando alguien intenta forzar una situación, faltarle el respeto a los ensambles naturales de la vida, algo dentro de uno se parte. No con rabia, sino con una tristeza profunda, una decepción que pesa más que cualquier viga de Perova. Es el dolor silencioso de ver violada la belleza de un ensamble perfecto. Ah, mi Elena, hablar de mi vida es, antes que nada, hablar de ella. No era simplemente mi esposa, era el sol que insistía en entrar por la ventana polvorienta del taller. Tenía una risa que parecía melodía, una risa suelta que llenaba todos los espacios vacíos de la casa y principalmente de mi pecho. Nos conocimos en un baile de kermés, de esos de la parroquia del barrio. Yo, un muchacho torpe, con las manos gruesas y sucias de grasa, y ella, hermosa en un vestido de percal floreado que parecía haber sido pintado especialmente para ella. Bailé toda la noche con el corazón saliéndome por la boca, muriéndome de miedo de pisarla. Al final de la noche, fue ella quien me robó un beso allí escondida detrás del puesto de vino caliente. Suelo decir que mi vida de verdad comenzó en ese preciso instante. Antes de Elena, yo solo existía y trabajaba. Con ella, finalmente aprendí a vivir. Nuestra casa, levantamos esa casa juntos, ¿sabe? Yo ponía los ladrillos y la mezcla, y ella el café fuerte y el plato de comida caliente que nunca, jamás, faltó a la hora del almuerzo. Cada pared de ese lugar tiene una gota de nuestro sudor. Recuerdo perfectamente sentarme con ella en el bordillo de la acera al atardecer, los dos inmundos de polvo de cemento, solo mirando el esqueleto de la casa y soñando en grande. Aquí va a ser nuestra sala, Amaro, decía con los ojos brillantes, con un sofá. Está bien grande y cómodo para que podamos ver la televisión abrazaditos. Y aquí en el fondo, señalaba, va a ser tu santuario, tu taller, para que puedas hacer tus artes. Ella nunca se refirió a mi trabajo de otra forma. Para ella siempre era tu arte. Ella entendía el valor inmenso que aquello tenía para mí. Veía la belleza donde la mayoría de la gente veía solo trabajo pesado y ruidoso. El olor de nuestra casa era una mezcla perfecta de ella y de mí. Tenía el aroma fuerte y masculino del aserrín y el barniz, que se escapaba de mi taller y paseaba por la casa, pero pronto se encontraba en el pasillo con el olor dulce y reconfortante del bizcocho de harina de maíz con anís que ella siempre dejaba enfriando sobre el fregadero. Elena tenía buena mano para todo lo que hacía,
para las plantas que llenaban nuestro porche de colores vivos, para el sazón de los frijoles que atraía a los vecinos, para el abrazo que tenía el poder de curar cualquier tristeza que yo trajera del mundo. Ella era sin duda el alma de esa casa. Las paredes que yo erigí con tanto esfuerzo eran solo el cuerpo, pero era su risa, el olor de su comida, la forma sencilla en que arreglaba las flores en un jarrón, lo que daba vida y calor a ese lugar. Sin ella, la casa se quedó terriblemente silenciosa. Se quedó solo el cuerpo, sin alma. Y entonces, para completar nuestra felicidad, vino Ricardo. Dios mío, qué alegría indescriptible. Recuerdo el día que nació como si fuera ayer. Sostener ese paquetito tan pequeño y frágil en mis brazos. Yo, con estas manos enormes y brutas, tenía un miedo irracional de romperlo. Elena se reía de mí, con esa ternura que era solo suya. Él es más fuerte que cualquier pieza de madera con la que hayas trabajado en tu vida, Amaro, me decía. Y tenía toda la razón. La risa de Ricardo se convirtió en la nueva música de nuestra casa, un sonido cristalino que resonaba desde el patio hasta mi taller en el fondo. Hice todos sus juguetes con mis propias manos. El primer carrito de rulemanes, el caballito de madera, el trompo que aprendió a hacer girar en la palma de la mano. Cada uno de esos juguetes sencillos llevaba un pedazo de mi amor, cuidadosamente tallado en la madera. Criamos a Ricardo con una promesa silenciosa que Elena y yo nos hicimos. Él tendría todas las oportunidades que nosotros no tuvimos. Yo soñaba con que estudiara, que se convirtiera en alguien, que no necesitara tener las manos callosas y heridas como las mías, que usara la inteligencia para triunfar en la vida. Y él correspondió, era un niño muy inteligente, realmente listo. Elena pasaba horas sentada con él en la mesa de la cocina, ayudándole con los deberes, paciente. Mi mayor orgullo era mirar su boletín de calificaciones al final del año. Esas notas altas, bonitas, era como si cada una de esas notas fuera un ladrillo más en la construcción de un futuro grandioso que estábamos proyectando para él, un futuro muy lejos del polvo del taller, un futuro de traje y corbata, de oficina con aire acondicionado y de éxito. Y lo consiguió. Él triunfó. Se graduó en la universidad, se convirtió en gerente de ventas, un hombre importante en la empresa donde trabaja. El orgullo que sentí el día de su graduación apenas cabía dentro de mí. Fui con mi mejor traje, que ya me quedaba un poco apretado, y vi a mi niño, a mi Ricardo, recibiendo el diploma en el escenario. Elena lloró durante toda la ceremonia, un llanto contenido de pura alegría, de sensación de misión cumplida. Pero mirando hacia atrás, creo que fue allí también donde él comenzó a alejarse de nosotros. No por maldad, creo yo. Era su nueva vida, el trabajo exigente, después vino el matrimonio, la casa nueva, las nuevas amistades. Aquel mundo suyo, tan moderno y acelerado, ya no tenía mucho que ver con el nuestro, con nuestro olor a bizcocho y a aserrín. Las visitas se fueron haciendo más cortas y las llamadas telefónicas más apresuradas. La distancia ya no se medía solo en kilómetros. Y entonces, hace 5 años, mi luz se apagó, mi Elena se fue. Fue todo muy rápido, una enfermedad traicionera que nos la arrebató en pocos meses. El suelo simplemente se abrió bajo mis pies. El silencio que se instaló en esa casa era físico, ensordecedor. El olor de ella fue desapareciendo poco a poco de las sábanas, de las toallas. Las plantas del porche, que tanto amaba, comenzaron a morir, una por una, porque yo no tenía su mano para cuidarlas. Fue en ese momento de desesperación que Ricardo insistió en que viniera a vivir con él. Usted no puede quedarse solo en esa casa, papá. Es peligroso, es muy triste. En ese momento pareció un gesto de inmenso cuidado, de amor de hijo, y yo, completamente perdido en mi dolor, acepté. Vendí nuestra casa, el lugar que guardaba cada recuerdo de mi existencia, y vine para acá, con la esperanza de encontrar una nueva familia, un nuevo comienzo. La casa de Ricardo es el exacto opuesto de mi antigua casa. Todo aquí es blanco, frío, minimalista. Es la palabra elegante que usan para describirlo. No hay un cuadro torcido en la pared, no hay una foto de familia amarillenta en la estantería, no hay un jarrón de flores para dar un poco de color. Mi nuera, su esposa,
Me trata con una educación que parece hecha de cristal, tan fina y tan distante que tengo miedo de romperla. Es siempre un «buenos días, don Amaro», un «¿acepta un café, señor?», pero sin lograr nunca sostener mi mirada. Mi nieto, un adolescente, parece que nació con auriculares. Vive inmerso en un mundo particular del que no formo parte. Apenas nos hablamos. Al principio juro que intenté encajar, intenté sacar conversación, pero mis historias de carpintería y de otros tiempos no combinan con las hojas de cálculo de ventas y las metas que discuten en la mesa. Y mi Ricardo, mi hijo, vive perpetuamente cansado. Llega tarde del trabajo, siempre con una arruga de preocupación en la frente, hablando por el celular sobre problemas y cuentas por pagar. Veo el peso del mundo sobre sus hombros. Al principio apenas me mudé. Todavía conversábamos un poco por la noche. Él me contaba del trabajo, yo le preguntaba por el nieto, pero poco a poco hasta eso se fue acabando. Creo que mi presencia, mi sencillez, mi vejez, comenzó a convertirse en una molestia para él. Soy el retrato vivo de un mundo que él luchó con todas sus fuerzas por dejar atrás. Soy el olor a aserrín en una casa que debe oler a producto de limpieza caro. Y así, gradualmente, sin que se dijera ninguna palabra, fui siendo movido hacia los márgenes de su vida. Del cuarto de huéspedes principal, fui a este cuartito más pequeño, en el fondo. Mis pocas cosas fueron siendo guardadas en cajas. Mi vida fue siendo editada. Hoy me siento aquí, al borde de esta cama que no es mía, en este cuarto que no elegí, y el recuerdo de mi casa con Elena llega a doler físicamente en el pecho. Duele porque aquel lugar no era solo una construcción de ladrillos, era un hogar de verdad. Tenía calor humano, tenía risas altas, tenía olor a vida. Aquí, en esta casa moderna, tengo comodidades, tengo una buena cama, tengo comida en la mesa, pero no tengo un lugar. Es exactamente como si fuera una visita que ya se ha quedado demasiado tiempo y nadie tiene el valor de echar. Ellos viven su vida ajetreada y yo solo observo como un espectador por la rendija de la puerta. El dolor más grande, el que realmente me desgarra por dentro, es ver al hombre en que mi hijo se ha convertido. Un hombre bueno, honesto, trabajador sé que lo es, pero un hombre que en la prisa por construir su futuro brillante se olvidó de reservar un pequeño espacio en el presente para el padre que le dio todo el pasado. La semana que precedió a esa fiesta fue diferente a todas las demás. La casa, que para mí ya era habitualmente silenciosa, de repente se volvió agitada de una manera extraña, una manera que no me incluía. Mi nuera, Cintia, andaba de un lado para otro con el teléfono pegado a la oreja, resolviendo cosas con servicios de catering, con decoradores. El olor a producto de limpieza, que ya era fuerte, se intensificó, como si quisieran borrar cualquier vestigio de vida real de ese lugar, cualquier olor a gente. Me sentía cada vez más invisible. Pasaba junto a ellos en la sala y era exactamente como si yo fuera una corriente de aire. Ricardo llegaba a casa aún más tarde y visiblemente más tenso. Veía en sus ojos que algo lo estaba carcomiendo por dentro, una preocupación que iba mucho más allá de las hojas de cálculo y los informes del trabajo. Mirando hacia atrás ahora lo entiendo. Él estaba preparando el terreno para enterrarme en vida. Fue un jueves por la noche, si no me falla la memoria. Yo estaba en la cocina, tomando mi té de manzanilla de siempre, intentando calmar el estómago cuando él entró. Se detuvo en el umbral de la puerta, con esa postura incómoda de quien no sabe si avanzar o retroceder. No pudo mirarme a los ojos. Fijó la mirada en un punto, cualquiera de la pared, por encima de mi hombro. «Papá», comenzó, y su voz salió algo ronca, medio ahogada. «El sábado voy a dar una fiesta aquí en casa. Es una fiesta muy importante para mi carrera, ¿entiendes? Mi jefe va a estar aquí, el director de la empresa, solo gente importante, ¿sabes?» No dije nada, solo asentí con un gesto lento. Yo, más que nadie, entendía el peso de las cosas importantes. La palabra de un hombre, la seguridad de la familia, un trabajo bien hecho. Solo que no. Imaginaba que para su carrera, mi completa ausencia era el elemento más importante de todos. Él continuó.
casi tropezando con sus propias palabras, como si cada una de ellas fuera demasiado pesada para cargarla. Entonces, estaba pensando, como van a haber mucha gente circulando, la casa se va a llenar, un lío. Quizás sería mejor para usted quedarse más tranquilo, ¿sabe? Para no tener que molestarse con el ruido, con todo ese entra y sale de gente extraña. Hizo una pausa dramática, respiró hondo como quien toma valor, y entonces finalmente vino el golpe. Creo que sería bueno si usted se quedara en su cuarto, en el cuartito del fondo, solo durante la fiesta, claro, para no molestar. La palabra molestar salió bajito, casi como un susurro de vergüenza, pero para mis oídos sonó como el estruendo de un disparo silencioso que no derrama una gota de sangre, pero que destroza todo por dentro. Él no estaba preocupado por mi molestia, estaba preocupado por la molestia que mi simple existencia causaría a los demás. No respondí una sola palabra, continué allí, inmóvil, sosteniendo la taza de té con ambas manos, más para que él no notara cuánto temblaban que para calentarme. El calor de la loza era la única cosa real y sólida en ese momento. Miré el rostro de mi hijo, el niño para quien hice con tanto amor el primer carrito de rulemanes, y juro por Dios que no lo reconocí. Vi a un completo extraño frente a mí, a un hombre avergonzado de su propio padre, vergüenza de mis manos gruesas de trabajador, de mi camisa demasiado simple, de mi manera callada de hablar. El peor de los dolores no es el que viene del grito, de la ofensa dicha con rabia. Es el dolor que viene del desprecio educado, del descarte hecho con palabras mansas y sonrisas torpes. Él no me estaba echando de casa. Era peor. Me estaba expulsando de su vida, transformándome en un secreto sucio y vergonzoso. Solo asentí con la cabeza. Un movimiento lento, pesado, como si mi cuello cargara todo el peso del mundo. «Está bien, hijo mío, no te preocupes», fue todo lo que logré decir, con una voz firme que yo mismo no supe de dónde saqué. Y en ese mismo instante, vi una ola de alivio crudo e innegable pasar por su rostro. Un alivio que me hirió más profundo que cualquier cuchillo. Estaba aliviado porque no hice un escándalo, porque no cuestioné, porque acepté mi sentencia de exilio sin quejarme. Logró forzar una sonrisa débil. Me dio una palmadita rápida y sin afecto en el hombro y salió de la cocina, casi corriendo, como un criminal que huye de la escena de su delito. Y era un delito, un crimen silencioso, sin testigos, sin cuerpo de prueba, pero que dejaba una víctima allí, sentada, con un té enfriándose en las manos y un agujero profundo y helado en el lugar del corazón. El sábado, el día se arrastró con una lentitud torturante. Veía todo el movimiento por la ventana de mi pequeño cuarto. Vi llegar los autos del servicio de catering. Vi a la gente de la decoración entrar con arreglos de flores enormes y artificiales, flores que no tenían ningún olor. Escuchaba las voces, la agitación, los preparativos para la gran noche. Nadie llamó a mi puerta. Nadie vino a preguntar si necesitaba algo. Era como si el cuartito del fondo fuera una isla desierta y el resto de la casa otro continente, un mundo aparte. A la hora del almuerzo, la chica que trabaja en la limpieza de la casa dejó una bandeja con un plato de comida en el suelo, del lado de afuera de mi puerta, y se fue sin decir una sola palabra. Comí sin sentir el sabor de absolutamente nada. Era la comida del exilio, la comida del hombre que se convirtió en un estorbo. Cuando la noche finalmente cayó, la música comenzó. Una música electrónica, repetitiva y fría, sin letra y sin alma. Inmediatamente después vinieron las risas, risas altas, sueltas, de gente feliz, de gente importante que celebraba el éxito. Cerré los ojos y podía imaginar la escena perfectamente. Mi hijo, Ricardo, con su traje caro y bien cortado, sonriendo a todos, estrechando manos, ofreciendo bebidas. Mi nuera, elegante en su vestido, mostrando la casa con orgullo. Y yo allí, a pocos metros de distancia, separado de ellos por una delgada pared de pladur. El sonido de esa fiesta se convirtió en la banda sonora oficial de mi exclusión. Cada carcajada que llegaba a mis oídos era como un martillo, un recordatorio doloroso de que yo no formaba parte de esa alegría, de que mi presencia no era deseada. Yo era el
fantasma que rondaba el fondo de esa casa moderna y feliz. Había una pequeña rendija en la cortina de la ventana de mi cuarto, un rasgón en la tela. No pude resistirme. Me levanté de la cama y fui hasta allí, con el corazón en la boca, y espié. Pude ver el jardín todo iluminado con luces especiales, gente guapa con copas burbujeantes en la mano, conversando animadamente en corrillos. Vi a mi nieto, el chico que apenas me hablaba, riéndose de un chiste contado por uno de los invitados. Y entonces vi a mi hijo, mi Ricardo, abrazando a un hombre mayor y canoso que seguramente era su jefe. Él señalaba la casa con un orgullo que yo nunca había visto antes. Su orgullo, la casa que él construyó, la vida que él construyó. Y en ese momento, mirando por esa rendija miserable, finalmente lo entendí todo. En esa maqueta perfecta que él montó para exhibir al mundo, no había espacio para una pieza vieja y pasada de moda como yo. Yo estropeaba el paisaje. Me alejé de la ventana despacio y me senté al borde de la cama. El ruido de la fiesta continuaba vibrando afuera, pero dentro de mí, un silencio absoluto y pesado se instaló. Un silencio denso, oscuro. No era un silencio de paz, era el silencio del fin de todo. El fin de mi última ilusión de que todavía tenía una familia, un lugar en ese mundo. Esa noche, encerrado no por una llave de metal, sino por la vergüenza de mi propio hijo, morí un poco. Aquel Amaro, el padre orgulloso de Ricardo, el patriarca de la familia, el hombre que construyó un hogar con sus propias manos, dejó de existir. Solo quedó el viejo del cuarto del fondo, y fue en ese silencio sepulcral, en ese dolor manso y profundo que no se puede nombrar, que algo dentro de mí tomó una decisión. Si yo estaba muerto para ellos, necesitaba, de alguna forma, nacer de nuevo. Pero esta vez, nacer solo para mí. No pude dormir ni un minuto esa noche. Acompañé el amanecer lentamente por la rendija de la cortina, sintiendo el peso de cada hora. Cuando finalmente reuní el valor y abrí la puerta del cuarto, la casa estaba sumergida en un silencio profundo, pero un silencio diferente al que estaba acostumbrado. Era el silencio del después, el silencio del desorden. Había vasos sucios esparcidos por la sala, un olor agrio a cigarrillo y a bebida barata impregnado en el aire. Era el rastro de una alegría de la que no tuve permiso para participar. Pasé por toda esa suciedad como el fantasma que ellos querían que fuera, y por primera vez no me sentí mal por ello. Entendí que no pertenecía a eso. El dolor agudo de la noche anterior finalmente se había asentado en el fondo de mi alma, pero no como un peso muerto. Se había transformado en otra cosa, una especie de claridad fría, una calma que no sentía desde hacía años. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. En el fondo de mi cuarto, olvidada y cubierta por una sábana vieja y polvorienta, estaba la única cosa que me empeñé en traer de mi antigua casa, mi fiel banco de carpintero, pequeño, pesado, pero lleno de marcas y de memorias. A su lado mi caja de herramientas manuales, la misma que un día perteneció a mi padre. Con un gesto firme, tiré de la sábana, y el olor familiar a madera antigua y a aceite de linaza subió hasta mi nariz. Fue como respirar el aire de casa otra vez, después de un largo tiempo sumergido. Pasé la mano sobre la superficie gastada del banco, sentí los cortes profundos, los arañazos, las pequeñas marcas de clavo. Cada una de esas marcas era un recuerdo. Allí, debajo de esa tela, estaba mi identidad, mi fuerza. La había olvidado, o peor, había permitido que ellos la cubrieran con la sábana sucia de la vergüenza. Abrí la caja de herramientas con un cuidado casi religioso, el peso familiar del martillo en mi mano, el toque frío y cortante del acero del formón. Fue como reencontrar a viejos y queridos amigos después de una larga y dolorosa separación. Mis dedos, que en los últimos tiempos andaban temblorosos y casi inútiles, parecieron encontrar su propósito de nuevo, su antigua firmeza. No había un plan trazado, no había un proyecto en mente. Solo necesitaba desesperadamente hacer algo. Necesitaba demostrarme a mí mismo que mis manos todavía servían para crear belleza y no solo para sostener una taza de té con resignación. Encontré algunos pedazos de madera que había guardado por instinto, restos de un cajón de mercado.
Me senté en el suelo del cuarto, con la madera en el regazo, y comencé a trabajar. El sonido del serrucho cortando la madera, bajo y rítmico. Fue la primera palabra que dije después de tanto tiempo de silencio. A partir de ese día mi vida ganó un nuevo ritmo, un ritmo secreto y solo mío. De día, seguía siendo el viejo Amaro, el fantasma que circulaba por la casa sin hacer ruido, evitando estorbar. Comía la comida que me daban, me sentaba en el sillón de la sala por algunas horas, respondía con monosílabos cuando me dirigían la palabra. Pero cuando la casa finalmente se sumergía en el silencio de la madrugada, cuando todos dormían sus sueños pesados, mi cuarto se transformaba. Se convertía en mi taller, mi santuario, mi mundo particular. Forraba el suelo con hojas de periódico para no dejar rastros de suciedad, y trabajaba bajo la luz amarillenta y débil de una lámpara de mesa. El mundo de afuera, con sus fiestas, sus metas y sus preocupaciones, podía seguir girando. Allí dentro, en mi pequeño universo, yo tenía el control absoluto. Yo era el artesano y estaba reconstruyendo mi propia vida, pedazo por pedazo. Comencé a hacer pequeños y simples juguetes de madera, cosas que no requerían herramientas eléctricas ruidosas, solo la paciencia y la habilidad de mis manos. Carritos con ruedas que giraban de verdad, trompos que parecían bailar en la palma de la mano, muñecos de brazos y piernas articulados que parecían tener vida propia. Cada pieza minúscula que terminaba era una respuesta silenciosa a esa fiesta, a esa puerta cerrada. Querían esconderme, borrarme del mundo, pues yo iba a crear. Crear belleza a partir de su rechazo. Crear una alegría simple a partir de mi dolor más profundo. Cada uno de esos juguetes era también un pedazo de mi memoria, de mi inmenso amor por Elena, del niño Ricardo que un día existió y que amé tanto. No estaba solo lijando y cortando madera, estaba rescatando quién era yo, el hombre que siempre encontró la felicidad en dar forma a las cosas. No estaba haciendo aquello por dinero. Lo poco que recibo de mi jubilación me basta para vivir, y tampoco lo hacía por reconocimiento o aplausos. La última cosa que quería era que descubrieran mi secreto. Aquello era un acto de pura terquedad, un acto de dignidad personal. Era mi forma de decir, sin necesidad de usar una sola palabra, que mi valor como ser humano no dependía de su aprobación. Mi valor estaba en mis manos, en mi capacidad de transformar un pedazo de madera en bruto y sin vida en algo que pudiera hacer sonreír a un niño desconocido. En ese cuarto, durante esas largas madrugadas, yo ya no era el padre de Ricardo, el viejo incómodo. Yo era don Amaro, el carpintero, y eso en ese momento me bastaba. Eso era todo lo que necesitaba ser. Creo que, sin que yo mismo me diera cuenta, mi postura comenzó a cambiar sutilmente. Esa tristeza hueca y paralizante fue dando lugar a una serenidad que no conocía, a un enfoque que me llenaba. Ya no andaba tan encorvado por los rincones de la casa. Mi mirada, que antes vivía vaga y perdida en el horizonte, ahora tenía un brillo diferente, el brillo de quien guarda un buen secreto, de quien tiene un propósito. Ellos no lo notaban, claro. Estaban siempre demasiado ocupados con sus propias vidas para reparar en las sutilezas de un viejo. Pero yo sentía el cambio dentro de mí. Sentía que estaba recuperando mi centro, mi columna vertebral. El viejo banco de carpintero se había convertido en mi ancla, manteniéndome firme y seguro en medio de esa tormenta silenciosa. Mi acción silenciosa no era, de ninguna manera, una venganza. La venganza es un sentimiento ruidoso que causa estragos, y yo solo quería la paz de mi silencio. Era, en realidad, un acto de amor propio, un rescate. Me habían metido dentro de una caja, con una etiqueta muy clara: viejo inútil, carga, pieza de museo. Y yo, con mis propias manos y con las herramientas de mi padre, estaba construyendo mi propia salida. No una salida de esa casa, sino una salida de esa caja invisible en la que me aprisionaron. Cada astilla de madera que caía en el suelo forrado de periódico era un pedazo de esa caja que estaba desmontando. Ya no necesitaba que ellos me vieran o me valoraran. Necesitaba que yo me viera y me valorara otra vez. Cuando la primera pequeña tanda de juguetes estuvo lista,
una pequeña y colorida familia de madera arreglada sobre mi cama, sentí un orgullo que hacía mucho tiempo no visitaba mi pecho. Eran hermosos, simples, perfectos en su imperfección, pero sabía que no podían quedarse allí, escondidos en mi cuarto. Necesitaban un destino, necesitaban cumplir su propósito de llevar un poco de alegría al mundo. Fue entonces cuando tuve la idea. Cerca de la casa de Ricardo había una guardería comunitaria, un lugar muy sencillo que atendía a los hijos de gente trabajadora como lo fui yo toda la vida. Una madrugada antes incluso de que el sol pensara en salir, metí los juguetes en una bolsa de tela, salí de puntillas como un ladrón del bien y dejé el paquete en la puerta de la guardería, sin ninguna nota, sin ninguna firma, y volví a mi cuarto, con el corazón inexplicablemente más ligero. Mi arte silencioso ahora había encontrado su camino. Volver a mi cuarto después de haber dejado los juguetes en la puerta de la guardería fue como regresar de un largo y agotador viaje. Me sentía exhausto, pero era un cansancio bueno, el cansancio de quien ha realizado un trabajo importante y con propósito. Mi secreto ahora ya no era solo mío. Estaba ahí fuera, en el mundo, esperando ser descubierto. Pasé todo el día imaginando la escena, la hora en que se abriría la puerta de la guardería, la sorpresa en el rostro de quien encontrara ese paquete simple. Imaginé las manos pequeñas y curiosas de un niño tomando el carrito de madera por primera vez. Ese pensamiento me alimentó el alma más que cualquier comida que me pusieron en la mesa ese día. La alegría que proyecté en el rostro de los otros se convirtió en mi propia alegría, y esa era una riqueza que nadie, nunca más, podría quitarme. Una semana después, más o menos, estaba sentado en un banco de la placita que queda cerca de la casa de Ricardo, un lugar a donde solía ir para sentir un poco de sol en la piel y ver la vida pasar. Fue cuando lo vi. Un niño, que no debía tener más de 5 años, corriendo y riendo a carcajadas, tirando de un cordel de uno de mis carritos. Mi carrito, ese que lijé con tanto cuidado para que no tuviera ninguna astilla, para que fuera perfecto al tacto. Mi corazón dio un brinco en el pecho, una sensación que mezclaba miedo y una alegría inmensa. Me quedé allí de lejos, solo observando, como un espectador invisible. El niño no sabía quién era yo, y nunca lo sabría. Y la belleza de todo el asunto residía justamente en eso. No se trataba de mí, se trataba de ese pequeño y precioso momento de felicidad pura y desinteresada. Yo era un anónimo, un sembrador de alegrías anónimas. Esa nueva energía que sentía comenzó a desbordarse más allá de las 4 paredes de mi cuarto. Un día, por la ventana de la cocina, vi a mi vecina, de al lado doña Elvira, una señora viuda como yo, batallando para arreglar el pestillo oxidado de su portón. Empujaba, tiraba, pero el hierro viejo no obedecía. En el pasado me habría quedado solo mirando, con recelo de molestar, de meterme donde no me llamaban, pero el carpintero dentro de mí que andaba dormido despertó. Fui hasta la cerca que dividía las casas y ofrecí ayuda. ¿Me permite echar un vistazo, doña Elvira? Tengo cierta maña para estas cosas. Ella me miró con expresión de sorpresa, pero aceptó. Con un poco de aceite y un ajuste preciso en el lugar exacto, el pestillo volvió a funcionar como nuevo. La sonrisa de pura gratitud que me dio valió más que cualquier pago. Fue la primera conversación de verdad que tuve en meses. Mis madrugadas continuaban siendo mi secreto, mi momento más sagrado en ese taller improvisado. Pero mis días, antes tan grises y vacíos, también comenzaron a ganar algo de color. Empecé a cuidar un pequeño cantero de hierbas aromáticas que estaba completamente olvidado en el patio trasero. Albahaca, romero, menta. El olor de la tierra húmeda en las manos, el verde frondoso brotando. Todo aquello me reconectaba con la vida, con el ciclo natural de las cosas. Empecé a preparar mi propio té con las hojas frescas que yo mismo cosechaba. Era un pequeño ritual, pero era mío. Ya no era solo un huésped pasivo esperando que el tiempo pasara. Estaba, a mi modo, cultivando mi propio jardín, literal y metafóricamente, en el fondo de la casa. De mi hijo, con certeza. Aquí está a tradução integral para o espanhol finalizando a historia de Amaro. Cada 15 días, más o menos, hacía una nueva y silenciosa entrega en la puerta de la guardería.
Y la fama de los juguetes mágicos, como oía una madre comentar con otra en la placita, comenzó a extenderse por el barrio. La gente decía que simplemente aparecían de la nada, como si fuera un regalo de los ángeles. Hablaban de un artesano misterioso que estaba trayendo alegría a los niños más pobres de la zona. Escuchar esas historias, sin que nadie siquiera sospechara que dicho artesano era el viejo Callado que vivía en la casa moderna de la esquina, me llenaba de una paz inmensa e indescriptible. Había logrado crear una identidad secreta, una identidad positiva y buena, construida con mis propias manos, que se superponía a esa identidad de carga que me fue impuesta dentro de casa. En todo este proceso, acabé reencontrando una fe que andaba completamente dormida dentro de mí. No era la fe de ir a misa todos los domingos, sino una fe más íntima, más personal, más silenciosa. La fe en el propósito mayor de las cosas. La fe de que, incluso en la oscuridad más profunda, uno puede encender una pequeña luz. Cada juguete que terminaba era una especie de oración que hacía con las manos. Una oración de gratitud por la fuerza que encontré, por la habilidad que mi padre me dejó en herencia y por la memoria de mi Elena, que con toda certeza estaría sonriendo con orgullo si me viera allí. Conversaba con ella en silencio, le mostraba las piezas terminadas a su retrato imaginario y sentía, de alguna forma inexplicable, que ella estaba conmigo, dándome la fuerza que necesitaba para continuar. Los niños del barrio, que antes pasaban a mi lado en la calle y ni me notaban, comenzaron a verme de una manera diferente. Quizás porque pasaba más tiempo sentado en la placita, o quizás porque mi semblante ya no era tan sombrío y cargado. Un día, un niñito vino corriendo hacia mí y me mostró con los ojos brillantes el trompo de madera que había recibido en la guardería. «Mire, señor, mi trompo mágico, gira de verdad». Sonreí, una sonrisa que vino del fondo del corazón, y dije, «Es muy bonito, de verdad. Gíralo ahí para que yo lo vea». Y él lo giró y su risa era la cosa más pura del mundo. En ese momento, yo no era el abuelo del niño rico que vivía en esa casa. Yo era solo el señor del banco de la plaza, un espectador amigo y anónimo de su alegría, y eso era profundamente liberador. Mi vida, entonces, se dividió en dos. Dentro de casa seguía siendo la figura silenciosa y medio apagada, don Amaro, el que no debía molestar, el viejo que ocupaba el cuarto del fondo, pero de la puerta para afuera, y principalmente dentro de mí, era otra persona completamente diferente. Era el artesano misterioso, el vecino servicial, el amigo de los niños, el jardinero de hierbas aromáticas. Esa doble vida no me causaba ningún conflicto. Al contrario, la fuerza que ganaba en mi vida secreta me daba la paz y la resiliencia necesarias para soportar la indiferencia de mi vida real. Aprendí a no esperar ya nada de ellos. Mi fuente de alegría y de valor ahora venía de otro lugar, un lugar que ellos ni siquiera imaginaban que existía. No necesitaba mucho para ser feliz de nuevo. Me había olvidado completamente de eso. Creía que necesitaba el amor de mi hijo, el respeto de mi nuera, el afecto de mi nieto para sentirme completo. Pero descubrí que lo que realmente necesitaba era a mí mismo. Necesitaba mi banco de trabajo, mis herramientas, el olor de la madera. Necesitaba sentir que mis manos aún eran capaces de crear, de arreglar, de ayudar. El mundo de ellos pudo haberme puesto en el fondo, pero yo, con mi terquedad, transformé el fondo en mi escenario principal, y allí, en ese pequeño espacio, reencontré el gusto por vivir, una vida modesta, silenciosa, pero inmensamente rica en significado, una vida que era, finalmente, mía, otra vez. El descubrimiento, el momento en que mi mundo secreto salió a la luz, ocurrió de la forma más inesperada posible, a través de mi nieto. El niño, Lucas, que apenas me dirigía la palabra, llegó de la escuela un día, más agitado y hablador de lo normal. Entró en la sala donde estaba Ricardo, concentrado en su ordenador, y extendió la mano, mostrando un muñeco de madera articulado. «Papá, mira lo que le regalaron a Rafa. Es del artesano misterioso del barrio. Todo el mundo en la escuela quiere uno de estos». Yo estaba en la cocina preparando mi té
y escuché la conversación. Mi corazón dio un brinco y después pareció dejar de latir. Vi por la rendija de la puerta a Ricardo tomar el muñeco. Lo giraba en sus manos, pasaba el dedo por las articulaciones, por el acabado liso de la madera. Su silencio era diferente. No era el silencio de la indiferencia de siempre, era el silencio de quien reconoce una firma antigua. Vi la expresión en el rostro de Ricardo transformarse ante mis ojos. Ceño se le frunció en confusión, la boca quedó entreabierta. Él conocía ese trazo, ese ensamble perfecto sin una pizca de pegamento aparente. Creció viendo ese tipo de acabado, esa manera de lijar la madera hasta dejarla suave como piel de melocotón. Eran los juguetes de su infancia, renacidos de las cenizas de mi memoria. Se levantó despacio, con el muñeco aún en la mano, como si estuviera sosteniendo una prueba irrefutable de un crimen o de un milagro. No le dijo una palabra al nieto, que seguía parloteando, entusiasmado con la leyenda del artesano mágico. Ricardo solo comenzó a caminar en mi dirección, pero no vino a la cocina. Giró en el pasillo que llevaba a mi cuarto, al fondo. En ese instante, él supo. Ya había conectado todos los puntos. Abrió la puerta de mi cuarto sin llamar, y entonces se detuvo en el umbral, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. La luz del atardecer entraba por la ventana e iluminaba toda la escena. Mi banco de trabajo, las herramientas perfectamente organizadas, el fino aserrín cubriendo el suelo forrado de periódico, y sobre mi cama, algunos juguetes más casi listos, esperando el toque final. Y yo, en medio de todo aquello, con un pedazo de madera en una mano y una lija en la otra. El cuarto ya no olía a moho y soledad. Olía a barniz, a madera, a trabajo. Ya no era el cuarto del viejo recluso y olvidado. Era el taller de un artista en plena actividad. Miró los juguetes, miró mis manos callosas y finalmente levantó el rostro y me miró a los ojos. Y en su mirada vi una tormenta de emociones confusas. Vergüenza, admiración, culpa, todo mezclado. «Papá, ¿qué es todo esto?» Su voz salió débil, un hilo, casi un susurro. Señaló mis juguetes con el muñeco del amigo de su hijo, que todavía sostenía en la mano. No respondí de inmediato. Solo me quedé allí, parado, dejando que absorbiera la escena, que entendiera la dimensión de mi mundo secreto. El silencio que se instaló entre nosotros era pesado, denso, lleno de todas las palabras que no nos habíamos dicho el uno al otro por años y años. Dio un paso vacilante hacia adentro del cuarto, tomó un carrito que estaba sobre el banco, analizó las ruedas que giraban con perfección. Fui yo. Fue todo lo que dije. Mi voz salió firme, tranquila, sin una pizca de orgullo o de acusación. Era solo la constatación de un hecho. Fui yo. A pesar de todo, todavía existo. Parecía no saber qué decir, qué hacer. Caminaba por el pequeño cuarto como si estuviera en un museo tocando las piezas con una especie de reverencia, una admiración que nunca había recibido de él como persona. Esto es increíble, papá. Es simplemente perfecto. Y entonces, en medio de ese torbellino, dijo la frase que me demostró que aún no había entendido absolutamente nada. Papá, podríamos vender esto, crear una marca, ¿sabes? Juguetes del abuelo Amaro, algo así. Sería un éxito. Usted podría ganar un buen dinero con esto. Sonrió, una sonrisa animada, la sonrisa del gerente de ventas que ve una oportunidad de negocio. No estaba viendo mi salvación, mi dignidad recuperada. Estaba viendo un producto, y el dolor, ese dolor antiguo de la invisibilidad, volvió a visitarme como una vieja conocida. Lo miré. Miré la animación ingenua en sus ojos y sentí que una profunda tristeza me invadía. Sé que estaba intentando reconectar, de alguna forma, pero a su manera torcida, a la manera de su mundo, donde todo tiene un precio, donde todo puede convertirse en un negocio. Finalmente lograba ver valor en mi arte, pero aún no lograba ver el valor en mí, en mi historia, en el motivo real por el cual esos juguetes nacieron. Nacieron del dolor que él mismo me causó. ¿Cómo podría ponerle una etiqueta de precio a mi propio dolor transformado en belleza? No es para vender, Ricardo, respondí, con la voz baja, pero tan firme como la madera más noble. Esto no tiene precio. Fue un no a su idea de negocio, pero también fue un no
a ese acercamiento fácil y superficial que estaba intentando ofrecerme. Mi no quedó flotando en el aire entre nosotros, pesado y definitivo. La sonrisa de vendedor desapareció de su rostro instantáneamente. La confusión se apoderó de su expresión. Simplemente no podía entender cómo algo tan bien hecho, tan deseado por la gente, podía no ser para vender. Me miró y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, realmente me veía. Vio al viejo del cuarto del fondo, al padre que escondió por vergüenza, y al artesano que renació del silencio y del rechazo. Y la mirada que intercambiamos en ese momento cargaba todo el peso de nuestro pasado. La fiesta, la puerta cerrada, mi soledad, mi redescubrimiento silencioso. Todo estaba allí, suspendido en esa mirada. La pregunta que quedó en el aire era mucho más grande que vender o no vender juguetes. La pregunta silenciosa era, ¿qué hacemos con todo esto ahora? Ricardo se quedó allí, parado en medio de mi cuarto, de mi santuario, completamente desarmado y sin palabras. Su propuesta de negocio, su solución rápida murió en el aire, y lo que quedó entre nosotros fue solo una vergüenza densa y pesada. Miró de nuevo los juguetes, luego mis manos, y pude ver el peso de la culpa acumulándose en sus hombros. Quería, de alguna forma, arreglar las cosas, pero me ofreció la única herramienta que conocía para resolver problemas: el dinero, el negocio, y yo la rechacé. Ante mi negativa, ya no supo qué ofrecer. Después de un largo y doloroso silencio, solo logró decir, «Yo necesito pensar un poco», y salió del cuarto, cerrando la puerta tras de sí con un cuidado y una delicadeza que nunca antes había tenido. Y me quedé solo de nuevo, pero esta vez el silencio era diferente. Era un silencio lleno de preguntas. ¿Ayudo o no ayudo? ¿Perdono o me alejo de una vez por todas? Esas preguntas comenzaron a martillar en mi cabeza, a un ritmo constante e incómodo. Una parte de mí, la parte que es padre, quería abrir esa puerta, ir tras él y decirle que todo estaba bien. Quería liberar a mi hijo de esa culpa que vi, tan clara en sus ojos. El amor de padre es algo terco, una planta que insiste en nacer de nuevo incluso después de ser pisoteada. Pero la otra parte de mí, el Amaro que renació aquí en este cuarto, el carpintero que reencontró su dignidad en el silencio, esa parte me decía que tuviera mucho cuidado. El mundo que construí aquí en el fondo es un mundo frágil, hecho de paz, de respeto propio y de madera. Dejar que su mundo entrara aquí de nuevo, con sus tormentas de metas y sus intereses, no podría destruir todo lo que con tanto esfuerzo logré reconstruir. Él volvió, pero necesito entender, ¿por qué volvió? ¿Fue por una vergüenza genuina, por una culpa que lo corroía por dentro? ¿O fue quizás porque vio en mis juguetes un reflejo del éxito que tanto persigue en su vida? Vio al artesano misterioso que su propio hijo admira y quiso, de alguna forma, ser parte de eso. Elogió mi trabajo, pero no a mi persona. Vio el producto final, pero no entendió el proceso. Y el proceso, el motivo por el cual todo esto nació, fue el dolor profundo que él mismo me causó. Perdonar es una cosa. Fingir que me he olvidado del camino que me trajo hasta aquí es otra, muy diferente. Si aceptara su acercamiento ahora de forma tan fácil e inmediata, ¿no estaría yo mismo disminuyendo el valor de mi propio viaje? ¿No estaría traicionando al hombre en el que me convertí a la fuerza? Miré mi banco de trabajo, el formón de mango liso que un día perteneció a mi padre. Recordé lo que él siempre me decía sobre el arte de la madera. Hijo mío, no puedes forzar jamás un ensamble. Si la pieza no nació para estar allí, si no fue hecha para ese lugar, se agrietará, tarde o temprano. ¿Y mi hijo, Ricardo, acaso encaja de nuevo en mi vida? ¿O será que el tiempo y las elecciones nos han convertido en dos piezas de madera demasiado diferentes, que ya no se unen sin que una de ellas se rompa en el proceso? Él me ofreció un mundo de ventas, de marcas, de éxito financiero. Y mi mundo hoy cabe enteramente en este cuarto. Es un mundo con olor a aserrín, de silencio y de pequeñas sonrisas anónimas que veo en la calle. Son dos mundos que sinceramente ya no parecen conversar. Pero entonces, en medio de esta confusión de sentimientos, recuerdo a mi nieto, a Lucas. Fue él el puente entre nosotros,
el mensajero inocente. Fue a través de sus ojos maravillados, de su admiración genuina por un simple muñeco de madera, que Ricardo logró, finalmente, verme de nuevo. ¿Y si el acercamiento no es por Ricardo? ¿Y si es por el niño? Quizás pueda enseñarle a él todo lo que su padre olvidó en el camino, el valor de las cosas hechas con las manos, con tiempo, con el alma. Quizás ese sea mi verdadero legado, no los juguetes en sí, sino la sabiduría silenciosa que existe detrás de su creación. Dejar que mi nieto entre en este mundo mío, ¿sería esa una forma de perdonar al hijo? ¿Sería ese un nuevo comienzo posible? Siento una paz aquí, en este cuarto, que no sentía desde hace muchos, muchos años. Es una paz que fue conquistada con mucho esfuerzo, en el silencio de las madrugadas. Es la paz de no necesitar ya agradar a nadie, de no necesitar ya la aceptación de los demás para sentirme completo. Es la paz de ser simplemente quien soy, y tengo un miedo profundo de que, al abrir la puerta al arrepentimiento de mi hijo, pierda esa paz tan preciosa. Tengo miedo de que vuelvan las expectativas, de que vuelvan las decepciones, de que el dolor de la invisibilidad vuelva a atormentarme. Proteger este nuevo mundo mío, esta pequeña isla de dignidad, quizás sea el mayor acto de amor propio que pueda darme en este momento de la vida. Pero si protegerse significa cerrar la puerta para siempre a mi único hijo. ¿Qué tipo de victoria amarga es esa? Me levanté de la cama y fui hasta la pequeña pila de madera que guardo en el rincón del cuarto. Tomé un bloque nuevo, un pedazo de cedro que exhalaba un olor dulce y fuerte. Sentí su peso en mi mano. Aún no sabía en qué estaba destinado a convertirse. Un carrito, un muñeco, o quizás algo completamente diferente, algo nuevo que nunca he hecho. Pasé los dedos por la superficie aún áspera, sintiendo las vetas, la historia de ese árbol, la vida que existía allí dentro, solo esperando a ser revelada por mis manos. La decisión que tenía que tomar era exactamente como ese bloque de madera, llena de posibilidades, de caminos, de formas ocultas. Y el primer corte, el primer movimiento, es siempre el más difícil, es el que define todo el resto de la pieza. ¿Qué le debe un padre a un hijo? ¿Y qué se debe un hombre a sí mismo? Son preguntas difíciles. Quizás el perdón no sea una puerta que uno abre para que el otro pueda entrar de nuevo en nuestra vida. Quizás el perdón sea una ventana que uno abre para uno mismo poder respirar un aire más puro, para que la luz pueda entrar. No sé si tengo la fuerza necesaria para perdonar a Ricardo, o si tengo el derecho de elegir no perdonar. Solo sé que por primera vez en mucho, mucho tiempo, la elección está verdaderamente en mis manos. Y ellas hoy están firmes, conocen su valor, saben cómo crear, saben cómo arreglar y quizás sepan también cómo empezar de nuevo. O quién sabe cómo despedirse para siempre. Esta historia tuvo sentido para ti también. Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Lo habrías perdonado? Si te hubiera pasado a ti, ¿qué te habría mandado a hacer tu corazón en un momento como este? Todavía, estoy aquí con este pedazo de madera en la mano, sintiendo su olor, intentando encontrar mi respuesta. Y me gustaría mucho, muchísimo, saber la tuya.